Episodio 80 de Filo y Contrafilo, número redondo. Los encaminamos hacia la centena. Hay que ver si existe, para cuando lleguemos al número 100, si existe la Argentina, si existimos nosotros, si no se lo llevó todo un torbellino de degradación moral y material que está acechando nuestra patria. Pero bueno, por ahora vamos 80. Por ahora esperemos que... Creíamos que iba a durar menos, pero bueno, a la vista de los resultados del pasado domingo, los resultados de las elecciones, ese torbellino destructivo como que ha cobrado renovados bríos. Lo que nos pone, bueno, en la situación, seguimos a la defensiva, y nos plantea un montón de desafíos, de preguntas. También empezaron los pases de factura, infaltables en las derrotas. Pero ya que tienen mucho, para mí ya que me aburren, no sé vos, de chiquitaje, ¿viste? No, es culpa tuya, no, es culpa tuya, es culpa tuya, porque bueno, sí, tal cual. Porque yo tenía razón, amiga, no es el momento. Y aparte, la política, tener razón es totalmente secundario, lo que importa es ganar. Si es lo que te interesa cambiar la realidad. Bueno, buenas noches, Enzo. ¿Cómo viviste el resultado del pasado domingo de las elecciones? Buenas noches. ¿Y qué avisarás de acá para los años que nos quedan por sufrir, por padecer? Sí. A ver. ¿Por dónde empezar? Por lo que vos comentaste al final de tu charla. Que hablaba de los pases de factura, vamos a empezar de atrás para adelante. Pase de factura me parece absolutamente innecesario. Estamos hablando de la dirigencia. Sí. No de la militancia, no de nosotros. La incomoda la militancia. Claro, de la dirigencia. Yo creo que la dirigencia, en estos momentos, pases de factura no es lo que queremos, no es lo que pretendemos nosotros. No suma. En absoluto. Y menos a cielo abierto. Sí. Si tenés pero claro, pero por supuesto. A ver, de eso se trata la política. Me hace acordar cuando... Debatir. Si no, viste, no me parece apropiado de una dirigencia, de una oposición, fuerza política opositora, que de alguna manera siempre es y será alternativa de poder en nuestro país. No, eso se lo dejamos para otros chicos. Sí, ¿viste? Creo que parte de la dirigencia está olvidando que tiene esa... Igualmente yo creo que se va a ir ya fue, viste. Pero por ahí es el momento de la... Lo que lo va a ordenar va a ser... Yo me la voy a de nuevo, acá no se trata de coronar. Esperar a que la choque el otro. Ese es el tema. Bueno, y para con respecto a la que vos decías de las elecciones, ¿cómo la vi? Mirá, yo tenía era muy cauto el viernes previo al domingo electoral, Daniel. ¿Por qué era cauto? Lamentablemente la cautela el domingo a la noche se transformó en una confirmación de ese estado cauteloso en el cual yo tenía 48 horas antes. A mí me llamó la atención, el día jueves anterior a la elección, subieron mucho las acciones. El dólar más o menos se mantuvo igual, no se disparó, pero subieron mucho las acciones a 3 días de las elecciones. Del comicio. Y digo, esta gente sabe cosas que nosotros no. Claro. Maneja una información mucho más fina. Y bueno, evidentemente la manejaba. Tenían información. Yo creo que... ¿Por qué era cauteloso? En cuanto yo sabía que no iba a ser el 7 de septiembre como en la provincia de Buenos Aires y que eso se iba a trasladar al resto del país, no. Tenía mi duda. Aún en la provincia sabía que no iban a repetirse esos guarismos. No sé si ganar o perder, pero sabía que iba a estar mucho más. Y realmente estuvo más que mucho más porque... que salió, fue. Sí, fue un empate porque 40,5 a 40,3. Cabeza a cabeza. Pero, a ver, es una elección de medio término. Las elecciones de medio término, el voto suele históricamente a dispersarse, ¿viste? No existen cúspides y declives en la otra fuerza, sino que todo medio como que se empareja porque se construye como una meseta.
de sufragios, de las fuerzas políticas que participan. Obviamente las dos más importantes. Pero el bloque de derecha que tenemos instalado desde hace tiempo lo puede encarnar la camiseta amarilla, como lo hacía la década pasada, o hace 5 años, 7 años atrás, que era el PRO, que aglutinaba todo el bloque de derecha. O ahora, como lo contiene a esos sectores de la derecha conservadora, la más rancia, la más retrógrada. Bueno, ya sabemos cuál es la derecha en la Argentina, que tiene un 40% histórico de representación. A ver, lo hablamos acá en tantos episodios, Daniel. El 40% está ahí. Está ahí y no se modifica. Algunos dicen, no, la sociedad argentina es de derecha. No, alto, stop. 40%, viste, yo tomo. El 73, año 1973, con el regreso de Perón, después de 18 años de proscripción, persecución política, muertos, fusilados. ¿Está bien? 1955. Bombardeo a la Plaza de Mayo. Pero 18 años después vuelve el líder de ese movimiento nacional y popular, se somete a elecciones cámpora y obtiene, obviamente, más votos, pero la derecha obtiene el 40%. Y cuando le levanta la proscripción, ¿no? Indulta a Perón para que se presente, a fin de año se presenta, vamos a elecciones otra vez. Y vuelve a sacar el 40%, o sea, o ese 40% que avaló durante 20 años todo lo que acabo de narrar, sí, y esto no es un dato subjetivo, peronista, no, es un dato histórico. Es un dato histórico, ¿viste? El dato mata relatos. Sí, en 2011 esto existió, el bombardeo existió, los muertos existieron, la proscripción existió, la tortura existió y los fusilamientos existieron. Los fusilamientos de los Suárez existieron. Digo, si vos el 40% de la sociedad avaló, evidentemente avaló porque fue a votar ahí, ese 40%, ¿por qué tiene que modificarse después de 20, 30, 40 años? Si a partir de allí siempre fue lo mismo. Sucede que hay un 20% de la sociedad que fluctúa. No es antiperonista, tampoco es liberal y vota según el humor, la contingencia, el humor social, el humor bolsillesco, la contingencia del momento. Es un voto muy volátil. Es el que define las elecciones, Daniel. Para acá, para el lado nuestro o para el otro. Y ahí andamos. Así que lo que pasó el otro día, yo creo que es multicausal. No es solamente ese 40% de bloque duro, pétreo, de formación pétrea de la derecha, sino que hay otras, es multicausal. Y otra de las cosas que yo creo. A ver, tira, no, lo que es estructural que decías vos aún en el mejor momento del peronismo siempre hay una casi mitad de oposición de antiperonista. Un autor lo llamaba empate hegemónico. Entonces cuesta imponer un proyecto, uno o el otro, porque siempre tenés la otra mitad, o casi la otra mitad del país, con otra cosa en la cabeza. Sí. Y dicen la grieta. No, la grieta, a ver, ¿qué es eso de que se impuso alguien alguna vez hace 15 años, empezó a hablar de la grieta y todos repiten fundamentalmente los canales hegemónicos, y a veces algunos de los nuestros también, la grieta. En Argentina no hay grieta. La grieta, o mejor dicho, esa divisoria, la instala una fuerza política. Daniel. Sí, o nació agrietada la A ver, porque ¿cómo hablar de grieta? Yo decía, mirá, Enzo, no, vení de este lado, que acá nosotros estamos de acuerdo con que hayan fusilado en León Suárez, entonces yo no voy. Ahora, ¿vos le llamás grieta a eso? Son proyectos distintos. ¿Está bien? No, venite, Daniel, vení para acá, que nosotros estamos con Aramburu y Roja en el golpe del 55, que bombardeamos la Plaza de Mayo y sacamos a estos. Yo ahí no voy, no tengo nada que ver. Pero, ¿es grieta? ¿O son proyectos políticos totalmente
antagónicos. Creo que pasa por ahí. Y eso, en la Argentina, es esta la construcción política que viene definiéndose de hace 200 años del origen de nuestra historia. Mariano Moreno muere en un barco, yéndose en el destierro a Inglaterra. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás? Digo, como si lo hubiésemos vivido. Sí, no, bueno. Me refiero Haberlo estudiado, sí, sí. Claro, al haberlo analizado, no leído solamente. Digo, bueno, a ver, nuestra historia se tiñe de sangre. Ahora, los muertos, como dicen muchos historiadores del revisionismo histórico, siempre vienen de este lado, ¿viste? Los 30.000 desaparecidos, la resistencia peronista, la resistencia a las dictaduras, abuela de Plaza de Mayo. Epa, siempre de este lado, hermano. O sea que no me hablen de grieta, ni aún el más conspicuo de estos chicos, porque le podemos explicar de que no hay grieta. Simplemente hay una cuestión de proyectos que encarnamos que son absolutamente disímiles, distintos y antagónicos. Uno es nacional, popular y democrático. ¿Sí? Hasta con una visión, diría, hasta regional, de integración latinoamericana. ¿Sí? Para terminar con el cortar las cadenas del neocolonialismo. Y el otro es el proyecto de ellos. Ahora no lo llamen grieta. Ustedes tienen un proyecto colonial atado al imperio de turno. Hasta el 45 fue la corona británica, que decían ellos mismos que la Argentina era la perla de la corona británica, lo decían ellos. ¿Está bien? Y obviamente con el guiño de su majestad británica. ¿Está bien? Y después del 45, terminada la Segunda Guerra Mundial, el imperio de ellos fue, bueno, el amo es Estados Unidos, y hoy lo sigue siendo para estos chicos. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo me siento profundamente argentino, amo mi bandera, amo mi cultura, no soy anglosajón, no tengo nada que ver con los anglosajones, y amo todas las pautas culturales que están en el pueblo del cual yo me siento fervorosamente que formo parte de él. Fervorosamente que formo parte de él. O sea que no tengo nada que ver. No tengo nada que ver con Donald Trump, ni con Bush, ni con Scott Bessent, ni con el secretario, este era el secretario de la Reserva Federal Norteamericana. Del Tesoro, sí. Del Tesoro. Yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que hacen estos chicos, el jefe de estos chicos, con Trump, hundiendo barcos que supuestamente dice que quizá haya transporte de drogas en una lancha en el Caribe y en aguas que están en el límite con Venezuela, y que Venezuela entonces, bueno, para eso ya la vi, bombardearon Irak, Irán, ¿qué más quieren? Libia, destruyen gobiernos, pueblos, avalan todas las intervenciones militares. No existe para ellos el respeto al derecho internacional consagrado en las Naciones Unidas, que es un cartel, es una cáscara vacía, las Naciones Unidas, lo hemos hablado tantas veces. Entonces, ¿cómo voy a aceptar que vengan, nos endeudan, que este gobierno que haga? ¿Cómo voy a interpretar eso a un proyecto de país que esté pensando en el bienestar de los 48 millones de argentinos? No. Es un proyecto colonial, chiquito, de minorías, oligárquico, con una fachada democrática, porque vos sabés que los poderes que tenemos, fundamentalmente el Poder Judicial de la Nación, no imparte justicia. Es una pata más del esquema de dominación. ¿Sí? Alguien que me diga si la Corte Suprema imparte justicia en la Argentina, digo, bueno, no aprendí nada en la universidad. División de poderes, legitimidad, ¿viste? Porque hasta inclusive los miembros vos sabés de dónde provienen. Y ellos fueron así. Y las corporaciones y las élites han designado a los 3 miembros. Con un descaro absoluto. Y bueno, a ver, entonces, volviendo al tema electoral, multicausal, creo que un sector importante de la sociedad en su conjunto, Daniel, fue el último domingo a votar con miedo.
después de las palabras del orangután naranja de la Casa Blanca, que dijo, este es mi amigo. Ya sabemos quién es. Acá. El domingo va a elecciones. Yo quiero que gane y le pido a los argentinos que lo voten. Si él gana, yo lo voy a seguir apoyando. Pero si pierde, nos retiraremos de Argentina. Palabra del orangután naranja. Lo vimos todos. Dio la vuelta al mundo. Un modelo que estaba terminado. Y ya lo venimos hablando por qué. Carry trade, endeudamiento, se acabaron los dólares. Y bueno, salieron a pedir, por favor, dame una mano que me voy en banda. Dijo, nos vamos. Si no gana, le retiramos el apoyo. Eso significaba que el lunes en la cotización del dólar se iba a ir a, sabe Dios, a qué número, a qué lugar, pero que iba para arriba, para arriba. ¿Eso qué implicaba, Daniel? El cimbronazo al mercado interno a una situación muy complicada, sí, de vastísimos sectores de la sociedad argentina que no llegan, no a fin de mes, no llegan al día 15, muchos de ellos, muchas familias endeudadas con el plástico de la tarjeta de crédito para adquirir alimentos básicos de primera necesidad. ¿Vos te imaginás la situación de esa persona que dice, esto pasa el domingo? Uy Dios, estamos re mal. Sí, pero si el dólar está de 1.500 y como viene la mano que se está cayendo todo a pedazos, más, mira, ni siquiera estoy hablando de la cuestión moral que envuelve de una manera escatológica a miembros encumbradísimos del Ejecutivo. Coimas, narcotráfico, ¿sí? ¿O no? ¿O no? Y no me olvido del caso Libra, del Cryptogate. Mirá vos. Pero no lo estoy tomando en cuenta. Estoy hablando de la cuestión, cuando hablamos, viste, de las contingencias y de los momentos de cada elección. ¿Cuál es el parámetro? Porque si eso jugó, para mí jugó de manera muy fuerte, porque hizo que mucha gente diga, no, esto no me gusta. Esto me está perjudicando, estoy viviendo cada día peor. Pero, ¿y si pierde, a dónde vamos a parar? Peor que peor. Y bueno, creo que pasó eso. No en todo, ¿eh? No en todo el volumen de votos de un lado o del otro, porque no, hablamos del 40% fuerte, ¿viste? Y fíjate vos, los que a priori en esta elección levantaban la bandera de que nosotros somos la garantía del republicanismo, no somos extremistas, esa falsa pseudo tercera posición de la amplia avenida del medio, de 5 o 6 gobernadores, el de Santa Fe, el de Chubut, el de Santa Cruz, el de Río Negro, ¿quién más? El de Córdoba. El de Córdoba. Yarlora y Schiaretti de candidato, ¿viste? Como diciendo, no, nosotros ya estamos reuniendo, es más, se reunieron con el gobierno actual, que estaba desesperado, y también con auspicios de BES en la embajada y todos los chicos de los poderes fácticos, a ver cómo se podía el lunes, ante una derrota, cómo se podía hacer una transición y cambiar la cara al gobierno y cambiar también, si ya se hablaba, escúchame, lo escribían, algunos escribían esto y narraban esto de esas reuniones, que ya se tiraban nombres de un posible diputado nacional Schiaretti que podía ser ungido como para continuar. Mirá vos, cómo se diluyó. Porque la polarización fue enorme. Este grupo no llega a nivel nacional, no llega al 4 o 5%. Inexistente. En provincia de Buenos Aires, 2%. ¿Sí? El modo, viste, el modo randazo de la vida, que era el aliado que tenían acá en la provincia. No levantó el amperímetro. La polarización fue enorme. Y ya te digo, creo que en estas cuestiones de multicausalidad de los resultados electorales, este fue uno clave. El temor. El temor al día después, el temor al lunes.
¿Cómo reaccionan los mercados? Si se me van al diablo y yo no llego al día 15 hoy con mi sueldo miserable, ¿qué va a pasar? Nadie midió esto que nosotros venimos alertando y tampoco la dirigencia nuestra. Salió tranquilizado. Salió a calmar las aguas a la sociedad, a decirle, bueno, muchachos, sí, la situación es complicada, pero de ninguna manera esto se puede ir al diablo porque existen salidas y alternativas políticas, económicas, aún financieras, donde el gobierno debería negociar. Inexorablemente, esto es contrafáctico lo que estoy diciendo, pero no te queda otra. Ante una situación así, negociás o negociás, no te queda otra. Sí, por más que las bravuconadas son para los sets de televisión, para streaming, para todo eso. Bah. Ahí creo que yo le adjudico una ausencia a la complementariedad del discurso preelectoral de nuestra dirigencia hacia el conjunto de la sociedad. Eso es parte, ¿me entendés? Es un episodio más de la falta de, si querés, empatía o cercanía con lo cotidiano del votante que vos querés representar. Totalmente. Porque, digamos, toda la dirigencia sabía que era muy probable que hubiera un caos económico si ganaba la oposición a las elecciones, pero como decís vos, como no están en el día a día, no se ponen en los zapatos de esto que estamos hablando nosotros. Sí, digamos, sabíamos que se iba a ver al demonio, pero bueno, no pensaban que el votante no quería por su interés inmediato que se fuera todo al demonio. Después uno puede pensar, bueno, entre muerte súbita y agonía lenta eligieron la agonía lenta. Bueno, eso es también otro análisis. Pero no eligieron, porque yo te digo, no fue un comportamiento racional, ni siquiera midieron toda la variable. Entre diferentes tipos de muerte. La persona mide el momento y, ¿viste? Y la pulsión le dice, acá, ahora porque estoy hasta acá. Por lo menos no me quiero ahogar mañana el lunes. Después vemos, qué sé yo. Como la dirigencia no iba a padecer ese caos económico, o no directamente, al contrario, se podía llegar a ver beneficiada, no salió a decir, bueno, miren, nosotros vamos a contener, o no pasa nada, o va a haber un sacudón, pero nosotros vamos... Ya. Bueno, quizá ahí estuvo la otra, ¿viste? Multicausales, ya decidimos varias. Sí. Y otra cuestión, que esto ya pasó y ya está. Y como dice Álvaro García Linera, lo ubica, sí. Que fue el ex vicepresidente de Evo Morales en Bolivia, que estamos viviendo, ¿no? Después de una extensa análisis de la situación del capitalismo y del imperio norteamericano en decadencia, y bueno, analizando todas estas cuestiones de generalmente nosotros hablamos y tocamos casi siempre, me quedó una frase grabada, que con los tiempos que corren, donde los tiempos y los sucesos se convierten en cosa tan efímera. Y él dice, creo que con razón, no refiriéndose al acto electoral al conjunto de los hechos políticos, dice, ni las derrotas ni las victorias son eternas. Es más, dice, son muy breves.